Este capítulo 61 de Isaías es un capítulo con el cual Jesús comienza su ministerio de predicación y de enseñanza. Fue en la sinagoga en Nazaret cuando él empezó, se le pidió que tuviese una participación en la sinagoga y le correspondió leer este pasaje. Y él anunció: hoy se cumple este pasaje. Hoy se cumple este pasaje porque conmigo el ungido, el Mesías, está aquí, en medio de este pueblo, para cumplir con la promesa que Dios había dado acerca del Redentor. Dentro de un mes y medio celebraremos Semana Santa. La Semana Santa que, decimos celebrar porque es posible que ni se celebre, ni se permitan reunir a más de 6 personas en los cultos, en los servicios religiosos. Al menos así se permite en esta actualidad, se permite congregarse, no se permite tener reuniones con más de 6 personas, por eso también todas las actividades que tenemos como iglesia están reducidas a ese número. Pero en el servicio religioso, cumpliendo el aforo y también la distancia social que ahora mismo tenemos aquí de sobra, pues estamos cumpliendo con esas condiciones para poder realizar este culto, este servicio. No obstante, en mes y medio conmemoraremos esa fecha tan significativa para la cristiandad, y es que el Mesías, Cristo, Jesús, fue entregado, condenado, crucificado, fue colgado en una cruz, murió, y podríamos decir que esa imagen que tenemos del Cristo crucificado es como el no va más del fracaso. Hasta sus propios discípulos creyeron que aquí terminaba la historia. Era una ruina de la escuela que Jesús había dado a sus discípulos. Porque el maestro que enseñaba y que enseñaba con poder, que tenía tanta autoridad, que la gente se maravillaba, se extrañaba de dónde ha sacado Jesús estas enseñanzas, porque conocemos a su familia, él no viene de una familia de doctores. Esa escuela de Jesús, de los nazarenos, arruinada. El símbolo de la muerte, de la humillación del Hijo de Dios, que el centurión romano al pie de la cruz admite y reconoce y proclama: este verdaderamente era el Hijo de Dios. Para muchos la muerte de Jesús representa el fracaso, la ruina del ser humano. Por una parte del ser humano porque condenó a un inocente, pero también pues fue un intento. Jesús tuvo un intento y fracasó. Sin embargo, lo que Jesús enseñó previamente a su muerte fue que, a no ser que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, no puede llevar fruto. Y dentro de esta expresión que Jesús pronuncia, radica también todo lo contrario a la muerte. Pensábamos que había muerto, incluso sus propios discípulos lo dicen y lo admiten así, y nosotros pensábamos que él iba a ser el que tendríamos que esperar. Sin embargo, ahora terminó la historia, una ruina. Recuerden del tema que he puesto a este mensaje, las ruinas de la derrota, porque realmente cuando encontramos ruinas en un camino o en un país, si está todo arruinado, es decir, ruinas literalmente, es decir, edificios derrumbados, entonces desde luego pensamos en una derrota. Pero no cabe en nuestra mente, no cabe en nuestro concepto, en nuestra forma de pensar, que las ruinas también pueden ser una señal de victoria. Bueno, sí, por supuesto, aquel que batalló contra esa ciudad y destruyó, se llevó la victoria. Pero ¿cómo cabe eso de considerar, de contemplar a Jesús crucificado, muerto ahí, acabado,
de que Él haya vencido, de que esa ruina sea la victoria. A través del profeta Isaías, Dios anuncia que reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Cuando Isaías escribe este texto, está describiendo, y además es un testigo presencial de la derrota, de la destrucción de Jerusalén. Es el profeta que vivió como Nabucodonosor conquistó y destruyó Jerusalén, y no solamente destruyó la ciudad, sino también el templo. Es decir, está hablando de algo que conoce muy bien. No son unas ruinas simbólicas, sino él ve las ruinas. Lo primero que quisiera observar es las ruinas de nuestra vida, las ruinas que pueden ser nuestras ruinas personales, fracasos personales, y también esos montones de escombros en nuestra vida, con desilusiones, con pérdida, con batallas perdidas. Y es curioso que Isaías habla aquí de la Jerusalén gloriosa y habla de que va a ser reconstruida. Apenas ve la ciudad por los suelos y dice, esto va a ser reedificado. 70 años después de que Nabucodonosor llevase cautivo a los judíos a Babilonia, aparecen dos personajes que también tenemos libros en la Biblia: Esdras, sacerdote, y Nehemías. Nehemías, estando él en Babilonia, le llegan la noticia, le llegan la información de la condición en la que se encuentra Jerusalén, y es para llorar. No sé si tenemos el texto de Nehemías 1, capítulo 1, versículos 2 y 4. No lo tenemos. Sí, vale. Pero Nehemías relata ahí que Hananías, su hermano, había estado en Jerusalén y da una información de la condición en que se encuentra Jerusalén, en la que se encuentra el pueblo, en la que se encuentra todas. 70 años después no había habido restauración. Lo que Isaías anuncia todavía no había sucedido. Y lo interesante es que esa era la forma de actuar de los reyes que conquistaban un reino. Destruían la ciudad más significativa, más destacada, quizá más imponente, porque Jerusalén y los muros de Jerusalén no eran cualquier muro, no era una ciudad cualquiera. El templo de Jerusalén, el templo de los judíos en Jerusalén, no era un templito, era un templo. Si hoy admiramos los arquitectos que levantan edificios de 1 kilómetro de alto, el templo de Jerusalén no tenía esa altura. Pero para aquellos tiempos era un edificio imponente, era enorme, y la gente se maravillaba de ese templo. Pero en esos 70 años lo que había eran ruinas. Y vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Pregunté por Jerusalén y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y las puertas quemadas. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando ves
el fracaso, las ruinas de tu propia vida. ¿Te sientas y lloras? Bueno, Nehemías llora por una ciudad destruida, por un templo destruido. ¿Qué importancia tenía eso? Era el símbolo. Dios había dicho que Él habitaría en medio de su pueblo en ese templo. Es decir, para Él y para los judíos contemporáneos de Él significaba que Dios ya no podía estar con ellos, porque el lugar de su encuentro estaba destruido. Ruina, esta palabra ruina significa, así estaba la relación entre Dios y su pueblo. Isaías, el profeta, es muy contundente, muy duro. En los primeros capítulos, él amonesta a ese pueblo tan rebelde, que hacía cultos, que hacía sacrificios en el templo, que adoraba a Dios, entre comillas, lo hacía con sus bocas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y eso no me recuerda, sino me presenta el presente ahora mismo. ¿Cuánta gente dice creer en Dios, pero sus corazones están tan apartados de Dios? Hablan de que sí, conocen a Jesucristo, conocen la Biblia, la historia bíblica, pero sus corazones están tan lejos. Eso es ruina. Eso es una ruina, una relación arruinada. ¿Cuántas veces sentimos que las cosas en nuestra vida pueden estar arruinadas? Hablamos de la salud arruinada, gente que no se ha cuidado en su juventud, que han hecho de todo lo malo, han consumido de todo y ahora están arruinados. Personas que han tenido vicios, han consumido drogas. Hay gente que consumen drogas y hasta que no tocan fondo, porque hay muchos que dicen, sí, ya no puedo más, pero hasta que no tocan fondo, hasta que no están en la ruina, no tienen solución. Hay trabajos, hay puestos de trabajos, hay empresas arruinadas y la crisis actualmente, no solamente por el COVID, sino provocada por el COVID, por los paros forzosos, las empresas que no pueden trabajar, no pueden producir, empresas que están en la quiebra por eso, están arruinadas. Esperanzas arruinadas, reputaciones arruinadas, vidas arruinadas, de cualquier forma. Esas pueden ser nuestras ruinas. Observamos nuestra condición y nos damos cuenta de eso, de que estamos acabados. Eso sería la ruina por una derrota. Algo ha terminado con nuestra belleza, con nuestra salud, con nuestro bienestar, con nuestra seguridad. Pero tiene que llegar la derrota y el reconocimiento, la admisión de que estamos en ruina. Casi siempre relacionamos la ruina con lo material, pero puede referirse también a una relación rota. Familias, matrimonios arruinados por infidelidad, por violencia, y lo que queda son escombros. Quedan sentimientos, corazones destrozados, arruinados, ilusiones, también lazos rotos, relaciones rotas. Pero miren, aquí en la ruina empieza también el cambio. Si lanzamos un vaso de cristal al suelo, ¿qué es lo que tenemos? Pues trozos de cristal. Pero si somos minuciosos y nos esmeramos un poquito y recogemos las piezas, podríamos reconstruir, podríamos descubrir que estos cristales rotos eran un vaso. Podemos deducir de la ruina, podemos deducir qué es lo que era. Y podríamos deducir y concluir el propósito. También seremos conscientes del gran destrozo. Quizá algo bello, algo maravilloso se rompió. Cuando vemos nuestras vidas,
podemos reconstruir, podemos descubrir en esta ruina nuestra que algo maravilloso existía. La relación con Dios se rompió, se arruinó por nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, por nuestra independencia de Él, por querer hacer las cosas separados de Él. Sí, la relación con Dios está en ruina. Miren, Jesús hace parábolas y habla en una ocasión acerca de uno que construye su casa sobre la arena. Diremos, vamos, yo no soy ni albañil ni soy arquitecto, pero está claro, yo no construiría nunca jamás una casa sobre la arena, porque la arena no es segura. Viene cualquier corriente de agua y se lleva lo que hemos edificado encima. Pero Jesús hace una comparación y dice: un hombre necio es el que construye su casa sobre la arena, que vienen las tormentas, viene el viento, viene la lluvia y lo socava por debajo y la ruina. En Mateo 7:27 dice: la ruina es grande, una gran ruina. Una gran vergüenza, quiere decir también aquí. Pero el hombre sabio, por lo contrario, construye su casa sobre la roca. Y Jesús hace una comparación. El hombre necio que construye su casa sobre la arena es aquel que escucha las palabras de Dios y no las cumple, no las sigue. Sin embargo, el hombre sabio es aquel que escucha a Jesús y sigue sus consejos y sus enseñanzas. Es decir, para evitar la ruina de tu vida, deberías hacer caso a lo que Dios nos dice y nos enseña. Esa relación que al principio de la creación estaba intacta, era perfecta, era maravillosa, pero por un capricho, por ceder, por poner en duda las enseñanzas, las palabras de Dios y hacerle caso al diablo, esa vida preciosa, maravillosa, hermosa, se arruinó. Me adelanté antes con eso del vaso roto, porque si lo reconstruimos podemos ver lo bello que podría haber sido aquello. Claro, está roto y vemos todas las fracturas, es imposible hacerlo de nuevo. Bueno, se puede fundir y soplar y hacer un cristal nuevo. El segundo punto que quisiera presentar tiene que ver con las ruinas precisamente que recuerdan los tiempos mejores y los tiempos gloriosos. Hasta puede parecer una ruina hermosa. Aquí en La Palma no tenemos, bueno, hay ruinas, pero no son esos castillos viejos de 1000 años de antigüedad y quedan unas cuantas piedras por ahí, pero en la península hay cantidad de castillos, ruinas, que hasta parecen bonitos, pero desde luego un castillo destrozado no sirve de nada. Un castillo era una fortaleza, era un refugio, era la seguridad en una batalla. Y si un castillo estaba destrozado, arruinado, no servía de nada. Sin embargo, hoy miramos los restos de esas edificaciones, los escombros, por así decirlo, porque lo que quedan son los escombros, podemos deducir que grande era, qué maravilloso era eso. En Marcos 13, los discípulos hablan con Jesús y están observando, están en el templo y están admirando el templo, la grandeza de ese templo y dicen: Señor, mira qué grandes. Saliendo Jesús del templo le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, por así decirlo, arruinada. Jesús lo dijo y en el año 70 después de Cristo sucedió. Fíjense, en este tiempo en medio está la promesa de que a Isaías de que Dios reedificará las ruinas antiguas. Dios restaurará las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones.
Hoy vamos a Jerusalén y podemos observar unas piedras. El muro de las Lamentaciones no es el muro del templo, era parte del muro que rodeaba el templo. Y son unas piedras enormes, pesarán 10 toneladas cada una. Y uno se tiene que preguntar, ¿y cómo hicieron eso? ¿Cómo edificaron? No tenían las grúas que tenemos hoy día, no tenían esas máquinas elevadoras de carga que usamos hoy para levantar carga tan pesada. Y lo hicieron unos muros y eso es lo que queda. Sin embargo, es eso, una ruina. Pero podríamos pensar reconstruir esa grandeza del templo. Y nosotros, al ver nuestras ruinas, nuestras vidas arruinadas, tu vida quizá que ha fracasado, tu vida que quizá también ha llegado a un punto en el que dices, no puedo más, estoy acabado. Es decir, estás delante de los escombros de tu vida, de los escombros de tu relación con Dios, de los escombros de tu relación, tus vínculos familiares. Y es que hasta que no reconocemos, admitimos nuestra quiebra, difícilmente vamos a empezar de nuevo, difícilmente va a empezar Dios de nuevo con nosotros. Es interesante que siempre intentamos hacer un parche y está algo roto y le metemos un poquito de yeso, un poquito de cal, un poquito de cera para disimular el daño. El ser humano ha hecho así también en su relación arruinada con Dios. Pero si nos ponemos a observar, miren, nos ponemos a observar nuestra preciosa isla, La Palma, una isla maravillosa. Tenemos unas puestas de sol aquí tremendas y si fuesen madrugadores y fueran para el otro vertiente de la Palma, entonces tendrían unos amaneceres estupendos, gloriosos. Esta creación es una creación que ha sufrido la ruina por el ser humano. Y no me refiero solamente al calentamiento global y también al derretimiento de los polos, sino observamos, y es lo que dice la Biblia también, de que esta creación sufre las consecuencias del pecado del ser humano. Pablo escribe, toda la creación, es decir, el mundo, la tierra, el universo, gime a una para ser restaurada. De esto de lo que habla aquí Isaías. Esta creación quiere ser restaurada y se vislumbra, si nos ponemos a observar la creación, tan grandiosa que es, tan maravillosa que nos parece, tan infinita que parece el universo, reflejan que algo hermoso, estamos viendo los escombros, estamos viendo los cristales rotos de la creación. Y si eso nos parece maravilloso, ¿cómo será el paraíso? ¿Cómo será la eternidad con Dios? ¿Cómo seríamos? ¿Cómo habríamos sido si no hubiésemos echado todo a perder? Es decir, las ruinas de nuestra vida también vislumbran la gloria que podría haber sido. Tendríamos simplemente que observar y admitir. Y, sin embargo, lo que hacemos es conformarnos. Bueno, esto es lo que hay, esta es la vida, esta es. Y estos 80, 90 años que vivimos, algunos que son lo que más duran, pues hay que aprovecharlo al máximo. Y no somos conscientes de que lo que estamos viviendo aquí son ruinas. Y lo que Dios tiene preparado para nosotros es algo grandioso. Las ruinas recuerdan tiempos mejores y gloriosos, pero también indican hacia algo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. ¿Qué hemos hecho con esta creación, con nuestra vida? El salmista reconoce, admite en el Salmo 139, soy hecho maravillosamente. Tus dedos, tus manos, dice el salmista, me entretejieron en el vientre de mi madre. Y he aquí, maravilloso soy. Si nos ponemos a ver lo que es el ser humano, lo que es capaz el ser humano, cómo Dios nos ha hecho,
con qué características, con qué facultades, con qué capacidades. Dios nos ha hecho maravillosos. Y eso que somos escombro. Actualmente, sin la relación con Dios, sin la restauración que Dios quiere y puede hacer en tu vida y en mi vida, somos eso, cristales rotos, escombros, somos ruina. Hasta que no admitimos eso, vamos a considerar que la ruina es lo normal. Y el ser humano se ha autoconvencido de que nuestra condición así, tal como estamos, es lo normal. Normalizamos el fracaso. Normalizamos el pecado. Normalizamos nuestra condición y decimos que esto es así y así tenemos que acostumbrarnos. Pero Dios pretendió algo maravilloso. Y estas ruinas, aún así, vislumbran, demuestran, esconden esa maravilla que Dios ha hecho y ha puesto en nosotros. En una ocasión también un salmista dice, ¿qué es el hombre de que hagas o tengas de él memoria? Y es que somos poca cosa. Sin embargo, Dios ve en nosotros la gloriosa capacidad, posibilidad que alberga nuestra ruina. Quisiera llegar al tercer punto. Dios restaura de ruinas a una nueva gloria. Dios puede empezar cuando tú reconoces, aquí estoy, acabado. Estos son mis escombros. Esto es mi vida, estos son los pedazos de mi corazón roto, de mi vida rota. Señor, aquí los tienes. Hemos cantado esta canción a tus pies. No hay lugar más alto. A tus pies. Es que cuando nos arrodillamos, nos humillamos, cuando nos echamos a los pies de Dios, es el lugar más alto que podemos alcanzar. Porque en su presencia y a sus pies es cuando Dios empieza a hacer el cambio en nosotros. Mientras seamos tercos, mientras seamos como el barro en manos del alfarero que se le resiste. Hay una palabra en Jeremías, en el capítulo 18, el versículo 4, que dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Dios tiene un propósito y puede hacer de nuestra vida fracasada, de nuestros escombros o de ese barro rebelde que se resiste a las manos del alfarero, puede hacer algo hermoso, algo bonito, algo maravilloso. Pero es a partir de ese punto de nuestra resignación. Cuando resignamos delante de Dios. Es la batalla. Miren, los reyes, Nabucodonosor, no destruía la ciudad de Jerusalén por capricho o porque estaban fea o porque no les servía de nada. Era una lección, era la lección que daban los imperios, los reyes que conquistaban otro lugar, destruir su ciudad más bella, su ciudad más resistente, su ciudad con muros más poderosos. Los destruía para demostrar al pueblo vencido, no tenéis posibilidad de resistencia, no tenéis dónde huir, no tenéis capacidad de rebelaros nuevamente. Las puertas quemadas, los muros derrumbados eran la señal, el símbolo, la lección que daban al pueblo conquistado. No tenéis posibilidad de levantar cabeza. Y eso fue lo que sucedió. 70 años estuvo Jerusalén destruida y Nehemías lloró. Ese era el punto de partida. Llorar cuando observas los escombros de tu vida. Y bueno, a lo mejor dices, no, yo escombros no tengo y fracasos tampoco he tenido. Ve y observa tu relación con Dios, si es que existe. Y hasta que no reconoces y admites que esa relación está rota, Dios puede volver a restaurar
ese lazo roto. Eso es lo que Dios ha hecho a través de la muerte de Jesús. Jesús arruinó su vida en la cruz. Él lo dijo así: no me quitan la vida, yo la doy. Jesús no fue arruinado por alguien, un ajeno, un externo, sino fue Él mismo, se entregó a muerte por ti y por mí. Isaías, el mismo profeta, en el capítulo 53, dice, sí, él sufrió, varón de dolores, y nosotros, el ser humano, lo teníamos por castigado por Dios. Pensábamos que él había hecho algo tan grave que Dios le estaba castigando. Sin embargo, dice Isaías, sin embargo, él fue castigado por nuestras transgresiones. Es decir, Jesús, la ruina de Jesús en la cruz, su muerte, fue para quitarnos el castigo que nos correspondía. Él quita nuestra ruina, se la echa a sí mismo para que Dios pueda empezar con nosotros. Hasta que no reconoces eso, vas a intentar recomponer un vaso de cristal de pedacitos minúsculos, pegándolo con una gotita, con un pegamento, y pensando que eso es lo que se tiene y se puede hacer. Y eso no es, ese vaso no sirve después. No sirve después. Tienes que permitir que ese alfarero, ese Dios que restaura las vidas desde las ruinas, obre en ti. Eso es lo que hizo Jesús cuando vino a este mundo. Él vino aquí, se encarnó, el Verbo se hizo carne, Él vino aquí como la luz del mundo, la luz que iluminaba en las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron. Él vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron, pero todos aquellos quienes le recibieron, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Hijo de Dios permitió que su cuerpo, que su vida, exhalara en una ruina. Y todo aquel que pasaba en la cruz cuando Jesús ya había muerto y estaba muriéndose, meneaban en señal de burla la cabeza. A otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Y no reconocían, no admitían, como muchos de nosotros no admitimos que Jesús tuviera que haber muerto por mis pecados, pensando que yo cumplo con mis deudas. Y pensamos que Dios no tenía que haber hecho lo que hizo por mí. Hasta que no reconozcamos que tuvo que hacerlo porque no había otra manera, hasta que no admitimos que nuestra vida está en ruinas, Dios no va a empezar de nuevo contigo. Tienes que admitir y reconocer el fracaso de tu vida para que Dios haga algo hermoso de nuevo. Jesús quiere hacer algo nuevo en ti. Por eso, desde la ruina surge algo glorioso y maravilloso. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, Pablo escribe esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, las ruinas están ahora. Pero si estás en Cristo, Jesús ha hecho algo nuevo y quiere hacer algo nuevo en ti. Por si todavía no lo has permitido, por si todavía no has admitido la ruina de tu vida, Jesús va a hacer algo nuevo. Y no algo con los retales y con los restos, con los escombros, vamos a ver qué hacemos. No, va a hacer algo maravilloso, algo que quizá no veamos. Quizá vemos las ruinas, los destrozos de nuestra vida, y es posible que nuestra salud siga tocada, y es posible que nuestro trabajo pues sea precario, y es posible que nuestras relaciones todavía sufran, pero Dios hace algo nuevo en ti, ha comenzado y quiere comenzar algo nuevo en ti. Y si estás en Cristo, las cosas viejas pasaron. Dios hace algo nuevo, desde las ruinas.
Y por eso las ruinas, que parece ser que son el símbolo de una derrota, de repente se convierten en la señal, en símbolo de la victoria. Cuando tú reconoces tu ruina, es cuando Dios puede empezar de nuevo. Y eso es lo que dice también Pablo escribiendo estas palabras, que bástate mi gracia, porque mi fortaleza se perfecciona en tu debilidad. Y eso es lo que hemos de reconocer, ruina, nuestra debilidad, nuestra incapacidad, y permitir que el que sabe hacer, haga en ti algo nuevo. Amén.